La independencia en Asia comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y también en la región del Magreb, parte del territorio de África. Asia fue el primer continente en descolonizarse después de la Segunda Guerra Mundial. La producción de las colonias siguió dos modelos diferentes. El primero se produjo en el Imperio Británico mediante el diálogo y los acuerdos de las élites locales. El segundo comportó el enfrentamiento en la guerra colonial y se dio en las posiciones francesas y de los Países Bajos. Gran Bretaña, posiciones India, Birmania, ahora Myanmar y Malasia, donde el proceso fue más complicado, las diferentes razas que había, religiones de Malasia, por las materias primas que poseía el país y una posición estratégica de gran interés por parte de Gran Bretaña. Francia, posesiones Indochina, se dividió en Vietnam, Laos y Camboya. Entre 1946 y 1954 se produjo el conflicto, con la derrota del ejército francés en Dien Bien Phu en 1954. Reconoció la independencia de sus colonias indochinas en la Conferencia de Ginebra de 1954. De ello, en 1955 comenzó la Guerra de Vietnam entre Vietnam del Norte con el apoyo soviético chino, es decir, los regímenes comunistas, y Vietnam del Sur con el apoyo del bloque occidental liderado sobre todo por Estados Unidos. Y ya en 1976 el país se unificó y bueno, pues Vietnam hoy en día se llama la República Socialista de Vietnam, es decir, es un régimen comunista, pero que se ha abierto al sistema capitalista, similar a Chile. Países Bajos, posesiones. Indonesia se declaró independiente y Países Bajos negó la independencia. El conflicto comenzó en 1947 por presiones internacionales, problemas económicos y un ejército escaso. Se aceptó la independencia de Indonesia en 1949. Claro, Asia comenzó la independencia. Varios países, India, Birmania, ahora es Myanmar, Malasia, Gran Bretaña o Indochina, que quedó dividida, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, con apoyos de la Unión Soviética, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur por parte de Estados Unidos, la guerra y la unificación nacional del país en la República Socialista de Vietnam. Y bueno, el caso de Indonesia, algo similar, Países Bajos no reconoció la independencia, Indonesia se independizó y comenzó el conflicto. Claro, como Países Bajos tuvo poco apoyo internacional, más económico, sin ejército escaso, nada, en 1949 Indonesia logró la independencia. En la región del Magreb existieron movimientos partidarios de la descolonización desde los inicios de la década de 1950. Además, el camino de la independencia fue en gran medida traumático, principalmente en Argelia, y luego la cronología comenzó con la independencia de Marruecos en 1956 hasta la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975. Argelia fue un grave conflicto con Francia debido a que Francia le entregó la autonomía. Esto no gustó a los nacionalistas que vieron la oportunidad tras la derrota francesa en Indochina. Entonces, el Frente de Liberación Nacional, la única salida que veía este grupo era la guerra para que Argelia fuese independiente, que consiguiese la independencia. Finalmente, en 1962, Argelia obtuvo la independencia, pero el problema es que el OAS se metió en el conflicto en Argelia para evitar la independencia del país argelino. Finalmente se consiguió la independencia. Luego Marruecos también consiguió la independencia en 1956. Es verdad que se creó un movimiento independentista, el Istiklal, luego más tarde se transformó en grupos armados, pero bueno, fue algo más sencillo que Argelia. Y luego la zona del Ifni y la región del Rif, pues, España cedió a Marruecos la región del Rif en 1956. La zona del Ifni hubo una breve guerra, pero en 1969 se entregó a Marruecos. Y el Sáhara Occidental permaneció como colonia de España hasta 1975. Y el problema es que el Frente Polisario comenzó a través del movimiento independentista en 1973. Claro, la ONU llegó a sus oídos la independencia del Sáhara Occidental. Entonces, la ONU dijo que se iba a celebrar en el Sáhara Occidental un referéndum en la primera mitad de 1975. No se celebró. Como la dictadura franquista se encontraba débil, Marruecos lanzó la Marcha Verde, que fue, pues, bueno, 350.000 ciudadanos marroquíes hacia la zona de la frontera del Sáhara.
Y claro, las dos opciones que tenía España era el Sáhara Occidental, el enfrentamiento, que iba a ser mal visto por la opinión pública nacional como internacional, nadie le iba a apoyar, y bueno, el país con la dictadura tampoco, o la retirada, que es lo que finalmente, bueno, pues surgió. Se retiraron del territorio, lo cedieron a Marruecos y Mauritania en los acuerdos de Madrid de 1975. Hay que decir que los movimientos en sí pues, comenzaron en Argelia con una guerra porque el Frente de Liberación Nacional quería la independencia. El OAS se negó y entró además en el conflicto de Argelia. Finalmente Argelia logró la independencia en 1962. Marruecos, con el Istiklal, que era un movimiento de independencia así, que más tarde se transformó en un grupo armado. Bueno, pues Marruecos consiguió la independencia en 1956. La zona de la región del Rif se la entregó España a Marruecos en 1956. El IFNI, que hubo una breve guerra, en 1969 se la entregó también a Marruecos. Y el caso del Sáhara, el Frente Polisario, era un movimiento independentista. La ONU dio a sus oídos el movimiento independentista en el Sáhara Occidental. Se iba a celebrar un referéndum en la primera mitad de 1975. Nunca se ha celebrado, nunca. Y hoy en día el país está bajo control marroquí, así que a ver si de verdad la ONU hace algo por interés en sí por los países y al igual que Palestina y otros casos. Pero claro, España con la dictadura estaba ya en una crisis política e institucional fuerte, se retiraron. Finalmente, aunque claro, pudo haber dado lugar a un enfrentamiento, pero claro, nadie le iba a apoyar ni dentro de la opinión pública como apoyos internacionales. Más viendo dónde estaba España, que era aliada de Estados Unidos y que nadie de Europa ni nadie se iba a inmiscuir en el conflicto en el Sáhara, en los acuerdos de Madrid. España cedió el territorio a Marruecos y Mauritania, que se celebraron en 1975. Con ello finalizo, y esto es la evolución en sí de las independencias en la zona de Asia y en la región del Magreb, en África. Tal que tengo hablado de historia, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.